tres de las principales figuras que fueron protagonistas del Congreso a que nos cuenten en la forma más coloquial posible qué importancia le dan a la realización de este Congreso, cuáles fueron sus conclusiones, cómo ven la perspectiva del polo dentro del contexto nacional, de la izquierda, el panorama electoral, la vinculación del polo a los movimientos sociales, todos los temas que fueron analizados en el Congreso. Entonces vamos a tener en su orden la intervención del senador Mauricio Ospina, quien es uno de los principales dirigentes del polo. Posteriormente hablará Gustavo Triana, que fue nombrado secretario general del polo y elegido. Y finalmente, para dar una visión más global, la doctora Clara López, quien nos dará sus impresiones acerca de la realización de este importante evento. Entonces, sin más, le damos la palabra al doctor Mauricio Ospina. Bueno, buenas noches. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y respecto al contexto de lo que nos plantean para el día de hoy, pues yo quisiera iniciar diciendo que me parece muy importante que el presidente Santos esté intentando iniciar unos diálogos de paz, pero pienso que debió haber empezado por subsanar las causas que generan el conflicto en Colombia. Y subsanar las causas, pues pienso que daría para un evento solamente para el tema, pero por nombrar algunas cosas, sería el tema de la redistribución de la tierra, la redistribución de la riqueza en Colombia, la garantía de los derechos efectivos en los colombianos, la salud como derecho para todos, el acceso a las pensiones. Y en estos temas que son cruciales para Colombia, siento que el presidente y la unidad nacional está en contravía. En una contravía total, donde así existiera un cese de fuego y un acuerdo de paz con las FARC, creo que tendríamos todos los elementos para seguir en conflicto y desde muchísimos otros aristas y en muchísimos otros espacios. Entonces, en la medida en que el presidente avanza, creo que necesita interlocutores políticos en ese proceso de paz. Y desde allí siento, o me da la impresión que hay una estrategia en la cual cada vez le da más elementos a la marcha patriótica, válido, y siento que también hay una estrategia de fraccionamiento en el tema del progresismo. Yo siento a un Gustavo Petro con la espada de Damocles en el cuello y cada vez buscando congraciarse con el presidente. En varias editoriales y entrevistas en los últimos meses hemos visto declarándose el mejor amigo, declarando la necesidad de la reelección de la paz, y nos deja a nosotros en el polo con una responsabilidad histórica altísima en el país, y es la responsabilidad histórica de mantener posiciones claras ante la gente, claras ante la historia, porque esta es una coyuntura muy difícil para nosotros, pero no para el partido, sino para la nación, para lo que está sucediendo con las riquezas del país, para lo que está sucediendo en la gran política. Y por eso creo que es muy importante lo que sucede en todo el evento del polo de este fin de semana, porque creo que nos encontramos los que nos identificamos claramente en esa política que está haciéndole contrapeso a la unidad nacional. Claramente nos encontramos los que hemos estado en esta lucha incondicionalmente, donde aparte de individualidades o personalidades o grupos, tenemos una idea y en esa idea nos encontramos y nos podemos abrazar sin ningún problema. Y es esa defensa del colombiano de a pie, es esa defensa del gran capital en contra del gran capital, es esa defensa de la riqueza que debemos generar para los colombianos. Y aquí creo que vamos a tener
claramente que tener dos pilares para esta reconstrucción. Y esos dos pilares para mí son en cabeza de Jorge Enrique Robledo, además reconocido por todos como el mejor senador del país, y en cabeza de Clara López como nuestra presidenta, candidata a la presidencia de la República de Colombia. Y espero que jamás se vaya a interpretar un tema de caudillismo, sino que creo que son las cartas que vamos a tener nosotros y van a ser el norte que nos va a abrir a todos los demás el gran espacio, porque yo creo y estoy completamente convencido que aunque el presidente busca el fraccionamiento de las diferentes fuerzas diferentes al Estado, este es el momento del florecimiento del polo. Este es el momento de reconsolidar las fuerzas y este es el momento de construir las grandes bases de personas y de individuos y de colombianos y colombianas que van a luchar por todos esos colombianos de a pie, por todos esos intelectuales, por todos esos estudiantes que necesitan espacio en esta sociedad. Y ese espacio, no tengo la menor duda, que es en el Polo Democrático Alternativo y es en este momento. O sea que yo siento una tranquilidad profunda y una gran alegría que haya terminado el tercer Congreso en unidad, con ejes claros y con un norte en el cual muchísimos tenemos que sacrificar un espacio de la vida y del tiempo para salir adelante. Muchas gracias. Bueno, ahora con ustedes Gustavo Triana, el nuevo secretario general elegido. Buenas noches. En esta breve conversación sobre los resultados del tercer Congreso Nacional del Polo, voy a tratar de hacer una referencia a tres asuntos. Primero, el contexto nacional e internacional, muy breve por supuesto en que se da este Congreso del Polo. Segundo, la calidad del Congreso del Polo, en su composición, en sus debates, en sus deliberaciones. Y tercero, una referencia a muy rápida a las decisiones tomadas, pero ante todo al qué hacer del Polo a partir de hoy, pues sobre la base del indiscutible optimismo que nos embarga a todos y que de buena manera ha iniciado expresando en esta conversación el senador Mauricio. Es indiscutible que el Polo es la importancia de la elección de delegados, de más de 150.000 votantes, militantes y simpatizantes, que es una votación calificada, consciente de ciudadanos, militantes y amigos del Polo, para elegir esos 750 delegados al Congreso, y la disciplina con que esos delegados asistieron, deliberaron y decidieron, es mucho más importante si se tiene en cuenta el contexto en que esto se da. Entonces, primero, en una circunstancia internacional en la que la crisis económica agudiza, arrecia, todos los días hay nuevos malos desenlaces de la crisis, todos los días entra un nuevo país en situación de quiebra, la disputa por los mercados, los recursos naturales, el capital, la mano de obra barata es más fuerte, las acciones de pillaje que hacen los ejércitos de las potencias económicas a las naciones sometidas ya es un plato del día. Es decir, estamos en una circunstancia en que la crisis mundial de superproducción capitalista agudiza cada vez más la disputa entre las potencias económicas, y es indiscutible que esa crisis mundial está teniendo sus reflejos, sus repercusiones, sus consecuencias en todos los países pobres del mundo, y nosotros somos uno de ellos, desde luego. Eso hace también que para nosotros este Congreso se dé en una circunstancia en la cual
el gobierno de Santos sigue juicioso y más aplicado que sus antecesores el recetario que le impone el capital financiero internacional y las potencias económicas, particularmente el gobierno de Estados Unidos. Nunca como antes se había aplicado tan a fondo el modelo, y si no rápido, no hay tiempo de explicar, pero solo el enunciado. Además, en la explicación ahondan mucho nuestros queridos parlamentarios. Es lo de la minería, eso es avasallador sobre el país, sobre los recursos naturales, el agua, las tierras, los territorios indígenas, el desplazamiento de las familias y los mineros que históricamente se dedican a la labor y hoy criminalizados y amenazados de que su maquinaria va a ser destruida sin fórmula de juicio, sin la presunción de inocencia, y todo no es con una causa distinta que la de abrirle campo a las multinacionales de la minería. El envión todavía que no sabemos si vuelve, por volver la educación superior un negocio y darle cabida a la inversión extranjera en la misma. El hecho de alcahuetear y seguir tolerando la ya fracasada y criminal Ley 100 y su modelo de salud. Cuando todo el país está por tumbarla, el gobierno maniobra por mantenerla. La reforma a la justicia que conducía a la privatización de la justicia. Esta reforma tributaria sin antecedentes, excepcionar al empresariado y a las multinacionales para gravar al trabajo, a todo, al asalariado y al trabajo de cuenta propia, pero se trata es de exonerar a las multinacionales y trasladar esa gravación, ese recaudo de impuestos sobre los hombros de las clases trabajadoras del país, amén de la desprotección o de hacer a un lado con la anulación del cobro para fiscales de dos instituciones que están en el alma y que le resuelven muchas necesidades a los colombianos, como el SENA y el ICBF. No acabaríamos en la extranjerización de la tierra. Aquí no hay antecedente de intentar entregarle la tierra a los extranjeros de la manera pues como lo ha venido intentando y facilitando este gobierno. Entonces, en ese contexto tan difícil internacional, tan difícil nacional, con tasas de desempleo tan altas como la nuestra, con una desregulación del trabajo tan bárbara como la que ocurre en Colombia, con una tercerización laboral campeante, con una informalidad total en el trabajo, con casi que perdidos todos los derechos laborales de los trabajadores, la economía campesina quebrada, la soberanía alimentaria perdida, una política de absoluta entrega de la minería y el petróleo a las multinacionales, el Congreso del Polo se vuelve en algo alentador para los colombianos, se vuelve una luz al final del túnel, una esperanza, un planteamiento democrático, un polo que se reafirma de su fundación en un ideario de unidad que contiene elementales, sencillas reformas democráticas, viables, que le pueden devolver al país la soberanía, la democracia y la paz, tal como lo señalaba la convocatoria del Congreso. Hay un programa, hay la persistencia de una organización política como el Polo, que persiste en un programa mínimo, pero capaz de sacar al país de la situación de atraso en que está. Un programa que le permite al país unirse a los vientos de cambio que hay en América por recobrar la soberanía de las naciones y ponerle talanquera, ponerle contención a la expoliación que sobre nosotros hace Estados Unidos y las multinacionales y el capital financiero internacional. Ese es el contexto en que se habla del Congreso. Ahora, la composición del Congreso es un Congreso en el que nosotros debemos estar supremamente orgullosos. Es
ningún otro partido puede contar con el ramillete de parlamentarios dignos, consecuentes, reconocidos y bien parados que tenemos ante el pueblo colombiano. Con el ramillete de dirigentes sindicales, ningún otro partido tiene un contingente de dirigentes sindicales entre los delegados como el nuestro, ni entre las directivas del partido como el nuestro. De dirigentes estudiantiles, de dirigentes agrarios. Aquí habían dirigentes de la minería, indígenas, de las negritudes, empresarios de cuenta propia, intelectuales, todo lo más variado de la nación, pero la gente que está arraigada en los que resisten las políticas del imperialismo formaban parte de la delegación al Congreso. Tenemos lo más apegado a la defensa de la soberanía y de los intereses de la nación en el polo. Gente probada, gente que no se ha dejado seducir por los ofrecimientos, gente que lleva 40, 30 años batallando en el frente social en donde está. Esa composición del Congreso, sumada a las sabias determinaciones, que es la última observación que quiero hacer, de haber candidatizado, de haber proclamado a la doctora Clara López como la candidata con que el polo jugará en las elecciones presidenciales del 2014, haber resuelto la presentación de una lista al Senado encabezada por Jorge Enrique Robledo, pero haber reafirmado entre las decisiones del Congreso de que este partido se mantiene en la oposición al gobierno de Santos y que construirá un programa democrático para concitar el acuerdo, la alianza, nuevas unidades con otros sectores sociales y políticos que permitan llevar a la presidencia Clara López bajo las banderas de que su programa de gobierno estará correspondiente y coherente con el ideario de unidad, son determinaciones que nos permiten salir del Congreso llenos de optimismo. Es la mejor escogencia, haber ratificado la oposición, mantener el ideario y plantear un programa conforme con el ideario de la presidencia y haber escogido a una persona de las calidades de Clara, que ha demostrado en la vida política que tiene su experiencia o su prueba como una mujer capaz con los asuntos del Estado, en lo que se ha desenvuelto en distintas posiciones dentro del Estado y la última de ellas en la alcaldía de Bogotá. Sabe de manejar el Estado, es una estadista, esos no son solo de la oligarquía, nosotros también tenemos. Es una mujer que toda la vida ha militado en la izquierda democrática, pero además de manera valiente cogió las riendas del partido en el momento en que sufrimos las dos más difíciles crisis en la historia del polo. La primera, la deserción del progresismo hacia Santos. El intento de llevar al partido a conciliar con el gobierno de la Unidad Nacional. Ese intento lo paramos. La doctora Clara, como presidenta del partido, estuvo al frente del asunto. Y hoy somos el único partido en la oposición, el único no cooptado por el gobierno de Santos. Y dos, sorteó con éxito el último difícil trance de tener que excluir a los compañeros que bajo la figura de la doble militancia le hacían esguinces a las decisiones programáticas que el partido tiene sobre los asuntos de la paz y el conflicto armado. Y también de manera valiente dirimió sin sectarismos y con toda la prudencia que el asunto demandaba esta contradicción. Luego el partido sale reafirmado en sus criterios programáticos, dotado de excelentes candidatos, con la doctora Clara que se mantiene en la presidencia del partido, lo que toca indiscutiblemente, y
habrán de hacer todos los militantes y simpatizantes del Polo es, con mucho ánimo, dedicarse a construir Polo, a reunir polistas en los municipios, en las ciudades, en las veredas, en las fábricas, en las universidades, que no quede lugar, que no quede sitio en la geografía nacional, ni quede lugar en la producción o en la actividad social y cultural que los polistas no intentemos juntarnos, intercambiar y buscar nuevas unidades, nuevos amigos, nuevos apoyos para el Polo, y de seguro que podremos sacar a la nación, podemos sacar al país de este oscuro momento, de esta dificultad por la que atraviesa la nación producto de la aplicación de todas estas políticas neoliberales. El Polo salió fortalecido, y el mensaje que debemos irrigar, que debemos transmitir, es que tenemos partido, programa, dirigentes y candidatos para poder transformar a Colombia. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecerle a Gustavo y a Mauricio las palabras generosas que a mí siempre me abruman. No es falsa modestia, es difícil estar uno tan en el centro de la atención, pero tengan una cosa por seguro, que no los voy a defraudar. Lo segundo que quería plantear, en la misma línea de Gustavo y de Mauricio, es que no hay lugar a dudas que nuestro tercer congreso culminó exitosamente, culminó respirando un ambiente de fraternidad y de unidad que hacía tiempos no se sentía en el Polo. Pudimos tener diferencias, expresarlas, plantearlas en el colectivo. De los 710 delegados, solamente dejaron de asistir 30. Es el mayor quórum de cualquier congreso del Polo hasta el momento. Y sencillamente, donde no encontramos acuerdos, votamos. Creo que eso es un avance importantísimo, porque en el Polo se había hecho carrera una cultura ciertamente antidemocrática, que era que el que se sentía en minoría rehuía a la votación y amenazaba con hacerle daño al partido, retirándose o haciendo una declaración destemplada ante la prensa, que nos estaba generando esa imagen de perros y gatos, de un colectivo al cual nadie quisiera pertenecer si vivían agarrados entre ellos. Entonces, contra todos los pronósticos, dentro y fuera del partido, el Congreso fue exitoso, porque de ahí surgió una nueva manera de hacer Polo. Y yo por eso quiero congratular también a aquellos sectores del partido que no votaron con la mayoría, mucho más valiente, mucho más importante, porque hicieron conocer sus diferencias sin poner en peligro en ningún momento la imagen y la estructura y el organicismo del partido. Eso es una ganancia infinita, porque eso es lo que nos da la base, la legitimidad y la fortaleza para avanzar. Segundo punto que quisiera resaltar sobre eso es que los 160,000 votos que obtuvimos en la consulta fueron en 1067 de los 1122 municipios del país. O sea, hay Polo en todas partes. Eso es una verdad que nosotros tenemos que reconocer, buscar y concretar a través de nuestra nueva Secretaría General y nuestra nueva Vicepresidencia de Organización, porque uno de los elementos fundamentales de
las conclusiones del Congreso fue la adopción de unos estatutos nuevos que no solamente nos acoplan a la ley de la reforma política, la 1475, sino que profundizan la participación de todos los sectores en el partido, particularmente de las regiones, y horizontalizan la dirección del partido. Vamos a tener 5 vicepresidencias y además de la Secretaría General, 4 secretarías para darle funciones concretas a un equipo directivo del Comité Ejecutivo Nacional elegido en el Congreso, para darle funcionalidad a la organización del partido y democratizar, horizontalizando el proceso de toma de decisiones y de proyección de los lineamientos del plan de acción que apruebe el Comité Ejecutivo Nacional para poner en práctica los mandatos y las conclusiones del tercer Congreso. Uno se detiene en estos elementos porque si no cuenta uno con un partido aglutinado y listo para la batalla, pues es muy difícil arrancar a buscar mayorías. Y fíjense en qué momento se da este Congreso. Se da en un momento en que está a punto de protocolizarse la profundización de la crisis de gobernabilidad que viene en ciernes en este país de 200 años de gobierno bipartidista. Porque es que los nuevos partidos que suenan, que la U, que Cambio Radical, que tal y Pascual, pues son la reedición del bipartidismo tradicional con ese viejo espíritu frente nacionalista de unanimismo y hegemonismo. Aquí hasta los de pido la palabra, semejante ramillete tan importante de intelectuales que se reunieron en Medellín, los ven como amenaza e inmediatamente empieza la tarea de cooptación desde el gobierno y ya tienen a uno de ellos de ministro de Salud. Entonces, frente a ese unanimismo de un partido único, de ese bipartidismo tradicional ahora, en sus 5 o 6 partidos que hacen parte de la Mesa de Unidad Nacional, se les está viniendo encima de manera apabullante una crisis de gobernabilidad impresionante, que nosotros estamos preparados para asumir y desde luego reemplazar. Miren cómo es la cosa. En el campo político, el presidente Santos tiene una gran mayoría en el Congreso de la República, pero es una mayoría que tiene que estar alimentando con las peores prácticas, que cuando dice el presidente del Congreso, Roy Barreras, que es que se ha convertido deporte nacional en darle palo al Congreso, pues uno le contesta, no es un deporte nacional, es que ustedes se la están invitando y antes no les cobran todas las fechorías que hacen. La más reciente y la más vergonzosa, la reforma de la justicia. Se necesita en este país una reforma de la justicia para poder combatir la impunidad, que es una de las fuentes reales de tanta violencia, de tanta inconformidad y de tanta falta de cohesión social. Plantean la reforma de la justicia y acto seguido la pervierten y la convierten en un patente de corso para delinquir. Y los únicos que se opusieron desde el primer debate a esa reforma de la justicia, que generó una nueva institucionalidad que cuando la vieron en blanco y negro hasta se asustaron los mismos que la promovieron, porque debilitaba y acababa con la figura de la pérdida de investidura, que es una herramienta importante para mantener cierto orden en los conflictos de intereses de los parlamentarios, sino que también vía el cambio de la manera como se juzgan los parlamentarios por parte de la Corte Suprema de Justicia, iban derechitos a poner en libertad y anular todos los procesos que se estaban siguiendo de parapolítica para generar la impunidad también en ese campo que ha sido uno de los campos más vergonzosos de la historia de nuestro poder legislativo en el país.
Entonces, ese es el Congreso que es aliado del establecimiento de este país para gobernar. ¿No es eso una crisis de fondo de gobernabilidad a la que están abocados y que de verdad uno lo ve, está a punto de generar una reacción ciudadana masiva? Eso es un polvorín. La gente que salió aireada a las calles a firmar la revocatoria del Congreso es síntoma de esa profunda crisis de gobernabilidad del establecimiento y del gobierno, que muy difícilmente van a poder solucionar con las mismas recetas que han venido aplicando toda la vida: puestos, contratos y grandes campañas de publicidad. Estoy en mora de hacer el derecho de petición porque nos criticaron que la consulta había costado 30.000 millones de pesos. Eso es lo que se debe estar gastando el gobierno en autopublicidad de tanto programa de la Presidencia de la República, que es el reemplazo de hacer las cosas. Porque como bien lo ha mostrado nuestro senador Robledo, nuestro senador Mauricio Ospina, Wilson Arias, Germán Navas Talero, Albaluz Pinilla, nuestros parlamentarios en cada debate demuestran que lo que le están diciendo al país son puras y físicas mentiras. Nos sacan la propaganda del 1.000.000 de hectáreas entregadas a los campesinos a título de restitución de tierras, y resulta que ya le están abriendo investigación al ministro de Agricultura por haberle mentido al presidente de la República, pero desde luego no al presidente de la República por haberle mentido al país. Entonces estamos en una crisis de gobernabilidad en lo político bien compleja, y a eso súmenle que empieza a golpear en las fronteras la crisis económica que describe con tan pocas palabras y tan completamente mi compañero Triana. Lo de Interbolsa es la golpeada en la puerta de ese modelo económico que le entregó al mercado, sin regulación y sin intervención del Estado, el ahorro del público. Y ahorita le tuvieron que hacer una cosa que es vergonzosa. ¿Quién dijo que el Banco de la República le tenía que abrir cupos a los especuladores de bolsa para que no se quebraran? Y lo hizo. Y lo tuvo que hacer, que si no lo hace, llega más rápido la crisis que viene caminando. 600.000 empleos se perdieron en el solo mes de septiembre. ¿Es eso demostración de la gran política de empleo del presidente Santos, que nos venía pregonando que cada mes de sus, ya son 27 meses de gobierno, había aumentado el empleo? Y no le aguantó un anuncio del DANE, que claro no le contaron a la gente. 600.000 empleos es lo que se perdió en ese solo mes, y la recesión en la industria y en la producción agropecuaria ya entró. Entonces, fíjense que en ese campo también vamos para una crisis de gobernabilidad. Estamos en una tasa de desempleo que no baja de los 2 dígitos, pero es que hay otra tasa que no nos cuentan, que es el desempleo disfrazado en la informalidad vergonzosa, en que está más de la mitad de la fuerza laboral. Entonces, ahí van 2 elementos bien graves en el contexto en que se da nuestro Congreso. Y el tercero es la falta de, ¿qué se puede llamar eso?, de control territorial del Estado. Aquí nos vendieron el cuento de que habían desmovilizado los grupos paramilitares, que venían los años de los ríos de leche y miel, y que ahora lo único que faltaba era solucionar el problema de la guerrilla, y la seguridad del país estaba por los caminos de una sociedad organizada. Pero no nos han dicho la verdad. Volvieron las masacres, no por persecución política, ni porque estaban los paramilitares matando a los guerrilleros o viceversa. No, extorsión pura y simple,
recolección de impuestos con la granada y el fusil en la mano por parte de rastrojos, uribeños y cuanta bacrima hay en este país. Y uribeños no es un lapsus. Entonces, fíjense ustedes, ahí también la herencia del autoritarismo del gobierno Uribe generando y por fin mostrando esa cabeza monstruosa de la violencia de las bandas criminales que hoy llaman a los antiguos paramilitares, que siguen enseñoreados de campos y ciudades. Porque vaya y pregúntele usted al comandante del ejército en Antioquia o al de la policía en Barranquilla o aquí en Bogotá, ¿cómo es eso de la microextorsión? Y a todo el mundo le están cobrando por el estrato y por el negocio 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 o 1.000.000 de pesos mensuales, generando un paragobierno con unos nexos de corrupción y de contacto demasiado cercanos y demasiado peligrosos con la institucionalidad, con nuestras Fuerzas Armadas, con nuestra justicia, con las autoridades administrativas, particularmente a nivel territorial. Es algo que es ¿qué se puede llamar eso? Un fermento muy complejo que milita contra la gobernabilidad. Como dicen los marxistas, usted sabe más que yo de eso, ¿sí? La clase gobernante ya no va a poder seguir gobernando como antes. La globalización nos está mostrando huelgas internacionales como las que vimos en Europa ayer y antier. Eso va a llegar acá. Mire, el momento en que se da el Congreso del Polo es el momento de la profundización de la gobernabilidad de la clase gobernante de este país. Está dividida. Usted llame la contradicción como la quiera llamar, en eso podemos tener diferencias de enfoque, sé que las tenemos, pero esa contradicción entre el del poncho de la puñalada y nuestro amigo el traidor es una contradicción que profundiza la crisis de gobernabilidad sobre un tema delicadísimo, y es el tema de la paz. Unos arranchados en que la salida tiene que ser militar y otro entendiendo que si no lo soluciona políticamente se lo va a llevar el proceso de falta de control territorial y de ingobernabilidad. Entonces, ¿qué pasa frente a esa contradicción? El polo democrático surge unido. Mire, como un puño. Ese gesto no es gallardo, es de una responsabilidad y consecuencia política admirable del senador Jorge Enrique Robledo y del MOIR. Haber declinado una candidatura presidencial justa. En aras de concretar un aglutinamiento de todo el polo para que saliéramos desde nuestra primera autoridad partidaria, que es nuestro Congreso, todos enfocados, todos unidos, todos con el foco a trabajar con las decisiones fundamentales tomadas, es algo que merece un aplauso mucho más fuerte del que acabo de oír. Y salimos con un mandato hermoso, un mandato de construir sobre la base de nuestro ideario el programa de la campaña electoral de Senado y Presidencia, de Congreso y Presidencia
del año 2014 de abajo hacia arriba, de la región hacia el centro, para ir a escuchar, a tomarle el pulso a las comunidades en su gran variedad, para poder incorporar en nuestro programa los verdaderos anhelos y las respuestas a las verdaderas inquietudes de toda esa riqueza diversa de nuestra nacionalidad y de nuestra geografía. Y hacerlo en una etapa de organización para construir mayorías. Y aquí voy a decir una herejía. Nosotros no vamos a ir a decirle a todo el mundo que se meta al polo. Vamos a decirle a todo el mundo que ayude a construir la alternativa que requiere Colombia, porque necesitamos son las mayorías nacionales y no las mayorías partidarias. Y la vamos a hacer a partir de puntos específicos de programa con un enorme sentido común de respuesta a los anhelos de la gente y darles una visión a toda esa gente de no futuro de que sí puede haber un cambio radical y fundamental en este país sin generar con aspavientos pánicos en el sector financiero o en el sector económico o en los capitales, porque todos pertenecemos a este país, todos tenemos nuestro rol, todos tenemos nuestra responsabilidad que cumplir, y la nuestra es mostrar ese modelo alternativo que combata el modelo desigual de desarrollo al que nos tienen condenados, y mostrar que haciendo justicia social, que haciendo lo que es moralmente exigible y lo que es políticamente un mandato de nuestro partido, también se hace buena economía. Porque es que la desigualdad es ineficiente, le hace daño a todos los grupos sociales. Y si nosotros podemos implantar en este país un modelo de desarrollo equilibrado que defienda los intereses nacionales, que sea capaz de cobrarle los impuestos a los ricos y no repetir las mismas recetas que nos traen todos los días, que es que bajando impuestos vamos a crear empleo. ¿Habráse visto semejante tesis tan mentirosa? Y que la han aplicado ya, pero en una y otra parte. Fíjese, ya lo hicieron con la ley de primer empleo, eximieron del ICBF, de las rentas parafiscales, de las cotizaciones parafiscales, a una serie de empresarios que cumplieran ciertos requisitos. Iban a crear 300.000 empleos. ¿Y sabes cuánto llevan? Y eso habrá que verificarlo, eso es lo que cuentan. Llevan 30.000 por propia confesión. Mire, si bajando el costo de los salarios usted fuera a generar el pleno empleo, les doy la fórmula económica pura, según la teoría. Y es que si bajando salarios aumento el empleo, sin pagar salarios tendría pleno empleo. ¿Sí? Entonces eso es un sofisma, es un cuento, es un absurdo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Construir ese modelo alterno que se concentre en generar la capacidad de un mercado interno para darle vida a la industria y al agro nacional, con miras a una generación de empleo que resista el embate de las crisis económicas aquí en nuestra frontera, sin sustraernos de la globalización. Mire, Lula lo ensayó y con bastante éxito. Hizo una política de aumento progresivo del nivel salarial del Brasil. ¿Y qué generó? Crecimiento económico. Crecimiento económico genera utilidades para las empresas, el trabajo bien remunerado, calidad de vida, reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad. Entonces, a eso es a lo que los invito, compañeras y compañeras, a que nos pongamos en función de la construcción de esa alternativa que nos podría hacer repetir con Sábato, que una vez le escuché eso en una conferencia
y me llamó poderosamente la atención, porque es que a nosotros, todos los que estamos aquí y todos los que piensan como nosotros, nos dicen es que ustedes son unos utópicos, como para descalificarnos y decir ¿para qué siguen soñando? Si es que soñar no cuesta nada y eso no deja nada. Mire, las utopías, dice Sábato, cumplen en la sociedad una función primordial, y es ampliar los horizontes de lo posible. ¿Y saben lo que es posible? Que nosotros construyamos las mayorías necesarias para disputarle con éxito la presidencia de la República a Santos y al comodín que ponga Álvaro Uribe. Por el medio nos vamos a meter y vamos a llegar al gobierno y vamos a transformar este país. Bueno, vamos a aprovechar aquí la presencia de nuestro dirigente. Alguien en el camino de citación de esta reunión nos dijo que tenía una canción que había preparado. Entonces yo invito a Teddy Pelufo para que nos acompañe. Bueno, básicamente es intentar seguir por el camino del arte, de la música, y desarrollar ese programa y esa propuesta que le hace el Polo Democrático Alternativo a este país, esa propuesta de alternativa que tanto necesita. Entonces, ese es el mensaje que tengo para ustedes. Maleta ligera para el viaje que voy a emprender, una vida sencilla y nada que pueda detenerme. El camino es un cielo nublado que tiende a oscurecer, y yo soy un sol amarillo dispuesto a vencer. Y por la izquierda camino mejor, llevo la fuerza de la razón, llevo a mi gente en el corazón, por eso vivo, por eso lucho. Y por la izquierda camino mejor, llevo la fuerza de la razón, llevo a mi pueblo en el corazón, por eso vivo. ¿Y qué sería de mí si no creyera que puedo cambiar este país? ¿Y qué sería del país sin esta gente que quiere cambiarlo? No creo en centros que mi camino quiere enderezar. Yo no me vendo, sigo luchando por esa nación, por eso sigo aquí en la oposición. Y por la izquierda camino mejor, llevo la fuerza de la razón, llevo a mi pueblo en el corazón, por eso vivo, por eso lucho. Y por la izquierda camino mejor, llevo la fuerza de la razón, llevo a mi pueblo en el corazón, por eso vivo. La 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 la, por eso vivo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces vamos a dedicar unos minutos a algunas preguntas. No tengo el qué, sino el cómo. Y desde luego lo que usted dice en su pregunta, de una manera más fresca de comunicar. La reforma de estatutos creó una Secretaría de Comunicaciones que va a coordinar la Comisión de Comunicaciones del Polo Democrático Alternativo. Entonces, de manera colectiva, creo que vamos a poder diseñar un plan de acción y una estrategia comunicacional, además dirigida a los distintos públicos para poder llegar mejor. Desde luego que están además convocados todos a que nos ayuden a pensar cómo debe ser esa estrategia. En ese tema de comunicaciones,
Ignacio Ramonet dice que somos una sociedad hipercomunicada que no se comunica y que necesitamos la persona que nos dé confianza en un mensaje. Por eso se imponen las estrategias de rumor viral, y esas estrategias son lo que más o menos hacen las iglesias cuando salen a evangelizar. Entonces, creo que parte primordial de lo que debemos hacer, indiferentemente de cómo se construyan los mensajes, es soportarnos en todos, en cada uno de los municipios donde existe polo, que estamos casi en todos, y es ir donde cada uno de esos vecinos para entregar ese mensaje tranquilo, soberano y autónomo de nuestra propuesta, y es la que seguramente nos va a dar los éxitos en la próxima elección. Bueno, yo vi una encuesta, la de Napoleón Franco, y a mí me llenó de entusiasmo. Todavía estaba compitiendo con Jorge Enrique y dije, ve, le llevo una ventaja, aunque no es propia. Y es que algo así como el 60% de los hombres encuestados estaban dispuestos a votar por una mujer. Eso también está cambiando. Y creo que la demostración que hicimos en la alcaldía de Bogotá, de que el polo sabe gobernar y sabe gobernar bien, y que eso se hizo liderado por una mujer, nos da mucha credibilidad. Bueno, el hecho es que hay una mención importante que hace la doctora Clara. Por primera vez, de la creación del polo, este es un congreso en donde desde el inicio de sus deliberaciones hasta la finalización de las mismas sale un gran espíritu de unidad y una gran cohesión del partido en torno a su ideario, en torno a las formas organizativas adoptadas, las decisiones políticas y las resoluciones tomadas. Lo que hace que el partido esté en condiciones de dedicarse de manera entusiasta, con mucho fervor, con mucho espíritu de trabajo, a una cosa elemental para resolver esta pregunta que han hecho. Toca construir polo, relacionar el polo, presentarlo, ir a las gentes, contactar, ¿cierto? Hacer mucho despliegue de propaganda, de difusión de las tesis, del programa, el mismo hecho que se ha dicho, vamos a construir, vamos a llamar a todos los sectores sociales a que opinen sobre el programa que el partido ha de presentar, ¿cierto? Lo que está a la orden del día son dos cosas a las que ya hicieron referencia en las reuniones: mucha organización y mucha propaganda, única forma que tenemos de contrarrestar todas las ventajas que tiene el gobierno de Santos. Tiene la unidad nacional, cooptados a casi todos los partidos, tiene el control del aparato estatal, tiene el favor de los medios de comunicación, de las multinacionales, de los monopolios. Lo único que contrarresta eso es la actividad juiciosa de militantes del polo, la vinculación con las organizaciones sociales, ¿cierto? Ganar el favor de los dirigentes ciertos de la gente, los dirigentes estudiantiles, los dirigentes gremiales, la intelectualidad, los políticos más honestos, más comprometidos con asuntos cruciales de la nación. Bueno, hay mucho trabajo. No podía en esta reunión comentar un asunto que fue determinante en el polo, en su grado de cohesión, en la firmeza al resolver una política, unos candidatos, en la firmeza a mantener el ideario, y fue la presencia de Carlos Gaviria Díaz, su compromiso con el partido, la manera como inspiró a los asistentes a que hay que persistir en la unidad, en la organización y en todo el ideario que inspiró al partido desde su nacimiento. En esta reunión reportar los éxitos, las cosas buenas que nos ocurrieron en ese congreso, siempre tendrá
un sitial importante, la inspiración y la autoridad con que Carlos Gaviria sigue siendo un inspirador de esta idea, de este partido, de este polo democrático alternativo. En algún momento decían que uno de los grandes peligros de lanzar la campaña era el tiempo, que era muy prematuro, 1 año y medio. Y hace poco, en una entrevista que dio nuestra candidata Clara en RCN, anotaba que era la posibilidad de hacer ese acercamiento a todas las bases municipio por municipio, y era adquirir ese compromiso de visitar el país de norte a sur, de occidente a oriente, completo, y era la posibilidad de en cada una de esas partes tomar todas las inquietudes del país desde la base y poder empezar a construir ese plan. Yo creo que esa va a ser una de las grandes fortalezas y va a ser una de las grandes herramientas para esta campaña. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Antes de irnos, unas cuñas. Salió la revista Deslinde. En segundo lugar, nosotros recogemos las direcciones de correo electrónico de los que asisten con la finalidad de estarles informando de las siguientes actividades que tenemos. Entonces, por favor, asegúrense de que todo el mundo ha inscrito su nombre para recibir la información sobre los jueves de Deslinde. Y le agradezco mucho a Clara, a Mauricio y a Gustavo su generosa asistencia y sus palabras, y esperamos poder contar con ustedes más adelante en algún otro evento.